Página 21. Estrategia, por Sir Basil Liddell Hart, 1954. El estudio clásico sobre la estrategia militar. Prólogo. La bomba de hidrógeno no es la garantía final y definitiva de seguridad con la que tanto sueñan las naciones occidentales. No es, en absoluto, la panacea para los peligros que las acucian. Si bien ha incrementado su capacidad ofensiva, también ha agudizado la tensión y agravado su sensación de inseguridad. La bomba atómica de 1945 fue considerada por los estadistas occidentales entonces en el poder como una forma sencilla y simple de asegurarse una victoria rápida y total, y, con ella, la paz mundial. En palabras de Winston Churchill, poner fin a la guerra, restablecer la paz mundial y dar consuelo a sus torturadas naciones mediante una aplastante demostración de poder a costa de unas cuantas explosiones, se antojaba, después de tantas penas y peligros, una liberación milagrosa. Pero el estado de ansiedad de las naciones del mundo libre en la actualidad es una manifestación de que las mentes de aquellos estrategas fallaron a la hora de analizar el verdadero problema, el hecho de conseguir la paz mediante una victoria semejante. Comentario. El texto plantea una crítica profunda a la idea de que la paz puede sostenerse mediante la amenaza de guerra atómica. La bomba de hidrógeno, lejos de ser una garantía de seguridad, se convierte en un factor de inestabilidad. La paradoja es clara. Cuanto mayor es el poder destructivo acumulado, mayor es la ansiedad de las naciones que lo poseen. La supuesta liberación milagrosa que Churchill describía en 1945 se revela, con el paso del tiempo, como una ilusión peligrosa. La consecuencia más evidente de este enfoque es la instauración de un equilibrio basado en el miedo. La llamada paz nuclear no descansa en la cooperación ni en la confianza, sino en la certeza de una destrucción mutua asegurada. Si me atacas, tú tampoco quedarás en pie, es la declaración. Este tipo de paz es frágil, porque depende de que ningún actor cometa un error de cálculo, un accidente técnico o un acto de desesperación política. La amenaza constante erosiona la estabilidad psicológica de las sociedades y convierte la diplomacia en un juego de tensiones permanentes. Además, la dependencia de la disuasión nuclear desplaza la atención de soluciones más sostenibles. Acuerdos multilaterales, instituciones internacionales fuertes y mecanismos de resolución pacífica de conflictos. Al confiar en la bomba como garante de la paz, se posterga la construcción de un orden mundial basado en la justicia y la cooperación. El resultado es una paz aparente, que oculta una inseguridad estructural. En última instancia, lograr la paz mediante la amenaza de guerra atómica significa aceptar que la humanidad vive bajo la sombra de su propia aniquilación. Es un triunfo vacío. Se evita la guerra abierta, pero se perpetúa un estado de miedo global. La verdadera seguridad no puede provenir de la capacidad de destruir, sino de la voluntad de convivir. La historia demuestra que la paz duradera requiere más que poder militar. Exige confianza, diálogo y un compromiso genuino con la supervivencia compartida. Sir Basil Scribe. No miraron más allá del objetivo estratégico inmediato de ganar la guerra, y se contentaron con asumir que la victoria militar aseguraría la paz, una asunción contraria a la experiencia general de la historia. El resultado es la lección, la última de muchas, de que la estrategia militar pura debe guiarse por esa visión mucho más amplia y a largo plazo que proporciona el plano elevado de la gran estrategia. En las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, la persecución del triunfo estaba predestinada a un final trágico y fútil. El derrocamiento total del poder de resistencia de Alemania no podía sino despejar el camino para el dominio de la Rusia soviética sobre el continente euroasiático y para una vasta expansión del poder comunista en todas direcciones. Del mismo modo, era también natural que a la imponente demostración de poder bélico que supuso el empleo de armas atómicas al final de la guerra le siguiera el desarrollo de armas similares por parte de Rusia. Ninguna paz hasta entonces había traído consigo tan poca seguridad y, tras 8 años de vértigo, la producción de armas termonucleares ha intensificado la sensación de inseguridad de las naciones victoriosas. Pero este no ha sido el único efecto. La bomba H, incluso en su fase de explosiones experimentales, ha sido el elemento que más ha hecho por dejar patente que la guerra total, como método y la victoria, como última meta en la guerra son conceptos desfasados. Esto es algo que han venido a reconocer los principales responsables de los bombardeos estratégicos. El mariscal de la Real Fuerza Aérea Británica, RAF, Sir John Slessor,
ha declarado recientemente que la guerra total, tal y como la hemos conocido en los últimos 40 años, es cosa del pasado. Hoy por hoy, y en los tiempos que corren, una guerra mundial sería un suicidio general y supondría el fin de la civilización tal y como la conocemos. El mariscal de la RAF Lord Tede ya había recalcado la misma idea con anterioridad, aludiendo a ella como una afirmación fría y precisa de las posibilidades reales, y afirmando lo siguiente: un enfrentamiento en el que se recurriese a la bomba atómica no sería un duelo, sino más bien un suicidio mutuo. A lo que añadiría, no tan lógicamente, es una perspectiva que difícilmente puede motivar la agresión. Y digo no tan lógicamente, porque un atacante de sangre fría bien podría contar con la natural renuencia de su oponente a cometer tal suicidio ofreciendo una respuesta inmediata a una amenaza que no sea claramente fatal. ¿De verdad podría un gobierno responsable, llegado a ese punto, decidir usar la bomba H en respuesta a un ataque indirecto, o a cualquier agresión de índole local y limitada? ¿De verdad podría un gobierno responsable tomar la iniciativa y llevar a cabo lo que los mismísimos altos mandos de la Fuerza Aérea nos han advertido que sería un suicidio? Así, se da por supuesto que la bomba H no se emplearía contra una amenaza que no fuera tan certera e inmediatamente fatal como ella misma. Esa confianza que han depositado los estadistas en esta arma como elemento disuasorio frente a posibles agresiones se diría que es puramente ilusoria. La amenaza de emplearla es probable que pueda tomarse menos en serio en el Kremlin que en los países limítrofes del telón de acero, cuya población se halla peligrosamente cerca de Rusia y de sus fuerzas capaces de efectuar bombardeos estratégicos. La amenaza atómica, de recurrir a ella como medida de protección, podría tener como única repercusión el debilitamiento de sus capacidades de resistencia. Es más, sus secuelas ya han sido muy dañinas. La bomba H es más un inconveniente que una ayuda para las políticas de contención. En la medida en que reduce la probabilidad de una guerra total, incrementa las posibilidades del estallido de guerras limitadas, por medio de agresiones locales indirectas y generalizadas. El agresor puede servirse de un amplio espectro de técnicas que, aunque de distinta índole, están todas pensadas para amenazar a la vez que sumen al enemigo en la indecisión sobre si debe o no contraatacar recurriendo a la bomba H o a la bomba atómica. Así pues, hoy por hoy, dependemos cada vez más de las armas convencionales para contener la amenaza. Esta conclusión no quiere decir, empero, que debamos dar un paso atrás y volver a los métodos convencionales. Al contrario, debería ser un incentivo para desarrollar otros nuevos. Hemos entrado en una nueva era de la estrategia militar que poco o nada tiene que ver con la que empleaban los defensores del poder atómico aéreo, los revolucionarios, de la era anterior. La estrategia que ahora despliegan nuestros oponentes se inspira en el doble concepto de evadir y neutralizar un poder aéreo superior. Por irónico que resulte, cuanto más hemos desarrollado el efecto masivo de las bombas, más hemos contribuido al progreso de una nueva estrategia del tipo guerra de guerrillas. Nuestra propia estrategia debería basarse en un profundo y claro conocimiento de dicho concepto, y nuestra política militar necesita reorientarse. Hay margen para desarrollar de forma efectiva una estrategia con la que contrarrestarla. Llegados a este punto, convendría señalar, entre paréntesis, que arrasar ciudades con bombas H supondría la destrucción de nuestros potenciales activos, quintacolumnistas. La extendida creencia de que el poder atómico ha anulado nuestra estrategia carece de fundamento e induce a equívoco. Al llevar la destrucción hasta extremos suicidas, el poder atómico estimula y acelera la reversión a los métodos indirectos, que son la esencia de la estrategia al conferir a los conflictos la posibilidad de aplicar una inteligencia que los eleven por encima de la mera aplicación de la fuerza bruta. Ya en la Segunda Guerra Mundial se apreciaron indicios de esa restitución de la aproximación indirecta, conflicto en el que la estrategia jugó un papel mucho más importante que en la Primera Guerra Mundial, si bien faltó la gran estrategia. Ahora, la presencia de un elemento disuasorio como las bombas atómicas contra acciones directas en esa línea tiende a fomentar una sutileza estratégica mucho más marcada entre los agresores. Así pues, resulta extremadamente importante que esta tendencia sea correspondida, de nuestra parte, por una concepción similar del poder estratégico. La historia de la estrategia es, fundamentalmente, una crónica de la aplicación y de la evolución de la aproximación indirecta. Mi estudio original sobre la estrategia de la aproximación indirecta se publicó en 1929 bajo el título Las guerras decisivas de la historia.
El libro que el lector tiene ahora entre las manos es el resultado de 25 años más de investigación y reflexión sobre el tema, junto con un análisis de las lecciones en estrategia y gran estrategia que proporcionó la Segunda Guerra Mundial. Cuando, en el transcurso del estudio de una larga serie de campañas militares, me percaté de la superioridad de la aproximación indirecta sobre la directa, lo único que buscaba era arrojar luz sobre la estrategia. Pero, tras profundizar en el tema, empecé a darme cuenta de que la aproximación indirecta tenía una aplicación mucho más amplia, que era una ley válida en todos los ámbitos de la vida, una verdad de la filosofía. Su puesta en práctica se consideraba clave para tratar con éxito cualquier problema en el que predomine el factor humano y donde las diferencias entre bandos opuestos tengan como verdadera razón no tanto un enfrentamiento de voluntades como un conflicto de intereses subyacente. En todos esos casos, la proposición de nuevas ideas mediante un ataque directo provoca una tenaz resistencia, intensificando así la dificultad de producir un cambio de parecer. La conversión se consigue mucho más fácil y rápidamente a través de la infiltración disimulada de una idea diferente o con un argumento que quiebre el flanco de la negación instintiva. La aproximación indirecta es tan fundamental en el campo de la política como en el del sexo. En el comercio, sugerir que hay una ganga que hay que aprovechar es mucho más efectivo que cualquier invitación directa a comprar. Y en cualquier ámbito es bien sabido que la mejor forma de conseguir que un superior acepte una nueva idea es convencerle de que la idea es suya. Como en la guerra, el objetivo es debilitar la resistencia antes de intentar superarla, y la mejor forma de lograrlo es hacer que el oponente baje la guardia. Esta teoría de la aproximación indirecta está íntimamente relacionada con el ejercicio de la influencia de una mente sobre otra, que es el factor más determinante en la historia de la humanidad. No obstante, resulta complicado conciliar esta idea con esa otra lección que nos enseña que las conclusiones verdaderas solo pueden alcanzarse, o abordarse, mediante premisas verdaderas, independientemente de a dónde puedan llevarnos o cuáles puedan ser sus efectos sobre los distintos intereses. La historia ha demostrado el papel trascendental que han desempeñado los profetas en el progreso de la humanidad, lo que a su vez evidencia el valor práctico primordial que tiene la expresión sin reservas de la verdad tal y como uno la concibe. Así y todo, queda claro también que la aceptación y propagación de su visión ha dependido siempre de otra clase de hombres, líderes, que fueran estrategas filosóficos, capaces de establecer un compromiso entre la verdad y una adecuada receptividad de ella por parte de los seres humanos. Su efecto ha dependido muy a menudo tanto de sus propias limitaciones a la hora de percibir la verdad como de su capacidad práctica a la hora de proclamarla. A los profetas hay que apedrearlos. Esa es su suerte y el estigma que han de sobrellevar para su realización personal. Pero el apedreamiento de un líder es posible que solo demuestre que ha fracasado en sus funciones por falta de sabiduría o por haber confundido sus funciones con las de un profeta. Solo el tiempo puede establecer si el efecto de su sacrificio redime ese aparente fracaso como líder que, sin embargo, le honra como hombre. Como mínimo, soslayará la falta más común entre los líderes, que no es otra que la de sacrificar la verdad por conveniencia y en detrimento de la causa. Puesto que aquel que acostumbra a ocultar la verdad en aras del tacto alumbra una deformidad del seno de su pensamiento. ¿Existe una manera práctica de combinar el progreso para alcanzar la verdad con el progreso para alcanzar su aceptación? Una posible solución a este problema es aquella a la que apunta el estudio de los principios estratégicos y que no es otra que la importancia de mantener un objetivo de manera constante, y a la vez, perseguir dicho objetivo adaptándose a las circunstancias. La resistencia a la verdad es inevitable, sobre todo si ésta adquiere la forma de una nueva idea, pero el grado de intensidad de esa oposición puede mitigarse si, además de en la meta, se piensa también en el método de aproximación. Hay que evitar el ataque frontal a una posición bien afianzada y, en su lugar, tratar de doblegarla abordándola por los flancos, aprovechando el más expuesto a la penetración de la verdad. Pero en el caso de optar por este tipo de aproximación indirecta, hay que cuidarse mucho de no separarse de la verdad, puesto que no hay nada peor para su progreso real que caer en la falsedad. El significado de estas reflexiones tal vez pueda entenderse con mayor claridad si lo ilustramos con nuestra propia experiencia. Si echamos la vista atrás hacia aquellas etapas en las que lograron aceptación diversas ideas nuevas, veremos que el proceso fue más sencillo cuando éstas se presentaron no como algo radicalmente nuevo, sino como el renacimiento en términos modernos de un principio o práctica de larga tradición que habían sido olvidados. Para ello no hizo falta recurrir al engaño, sino preocuparse por rastrear y restablecer la conexión,
puesto que no hay nada nuevo bajo el sol. Un ejemplo notable de ello es la forma en la que la minimizó la oposición a la mecanización al demostrar que el vehículo blindado móvil, ese tanque veloz, era, en esencia, el heredero del caballero con armadura y, por consiguiente, el medio más natural de revivir el decisivo papel que la caballería había jugado en el pasado. B.H. Little Heart. Resumen. Este prólogo de Sir Basil invita a reflexionar sobre una de las paradojas más inquietantes de la historia contemporánea: la búsqueda de la paz a través de la amenaza de guerra nuclear. Desde 1945 hasta hoy, en 2026, este dilema ha marcado la política internacional y ha condicionado la vida de generaciones enteras. Tras el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, muchos líderes occidentales pensaron que el poder nuclear sería la llave para garantizar la paz mundial. Winston Churchill lo expresó como una liberación milagrosa, pero pronto se reveló que esa victoria traía consigo un nuevo tipo de inseguridad. La Guerra Fría convirtió a la bomba en el eje de la estrategia global. Estados Unidos y la Unión Soviética construyeron arsenales capaces de destruir el planeta varias veces, instaurando la doctrina de la destrucción mutua asegurada. La paz, entonces, no era fruto de la cooperación, sino del miedo. Durante las décadas siguientes, las tensiones nucleares se manifestaron en crisis como la de los misiles en Cuba 1962, donde el mundo estuvo al borde de una catástrofe. Los tratados de limitación y reducción de armas, SALT, START, el Tratado de No Proliferación Nuclear, intentaron contener el peligro, pero nunca eliminaron la amenaza. La proliferación hacia otras potencias, como China, India, Pakistán y Corea del Norte, amplió el riesgo y multiplicó los focos de tensión. En el siglo XXI, la situación se ha vuelto aún más compleja. La modernización de arsenales, el desarrollo de armas hipersónicas y la erosión de acuerdos internacionales han debilitado la arquitectura de seguridad global. La invasión rusa de Ucrania en 2022 reactivó el fantasma nuclear, con amenazas explícitas que recordaron al mundo que la disuasión sigue siendo un instrumento político. Al mismo tiempo, la rivalidad entre Estados Unidos y China añade un nuevo eje de incertidumbre. Hoy, en 2026, la humanidad vive bajo una paz precaria. La amenaza nuclear no ha desaparecido, se ha transformado en un telón de fondo constante. La consecuencia es un estado de ansiedad global. La seguridad depende de que ningún líder cometa un error de cálculo, de que ningún accidente técnico desate lo impensable. La paz basada en la bomba es, en realidad, una paz negativa. Evita la guerra abierta, pero perpetúa el miedo. En conclusión, el escrito señala con acierto que la bomba no es una panacea. La verdadera paz no puede sostenerse en la capacidad de destrucción, sino en la construcción de confianza, cooperación y justicia internacional. La lección de 8 décadas es clara. Mientras la amenaza nuclear sea el fundamento de la seguridad, la paz será siempre frágil, provisional y vulnerable. La humanidad necesita superar la lógica del miedo para alcanzar una paz auténtica y duradera. Página 27.